Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un video más de Resúmenes en Telequia. En esta ocasión vamos a hablar de el advenimiento del superhombre según la concepción que Deleuze tenía de los escritos de Foucault, el cual se basaba en Nietzsche. Así que tenemos varios pliegues de significación. Sin más, todos recordarán la frase más famosa de Nietzsche: el hombre ha muerto, he aquí yo les predico al superhombre. Y lo que hace la mayoría de las personas, dice Deleuze, al leer a Nietzsche, es cometer el equívoco de creer que Nietzsche está hablando de la muerte de Dios. Creen que este autor predica la muerte de Dios y habla acerca del superhombre, lo cual nada es más equívoco o más erróneo. La muerte de Dios ya se venía predicando hace tiempo. Cualquiera que conozca las ideologías del siglo XIX sabe que desde Darwin o cualquier otro autor, ya sea biólogo, historiador, lingüista, había predicado la muerte de Dios. Obviamente la filosofía también lo había hecho. Por ejemplo, Feuerbach, el cual había expresado que Dios es únicamente la exaltación de la idea de un ser humano infinito, eterno, capaz de todo poder y omnisciencia. Por tanto, la muerte de Dios ya se había predicado de forma seria. Ahora Nietzsche la predica de una forma humorística, de una forma satírica, de una forma cómica. Por tanto, cualquiera que crea de forma no irónica que Nietzsche está hablando de la muerte de Dios es como mínimo un lego en la materia. A lo que Nietzsche sí le preocupa realmente es la muerte del hombre. Todos recordarán el pasaje que dice: hemos matado a Dios, ¿qué haremos ahora? ¿Qué haremos de nosotros? Vamos, que sin un Dios, sin una idea que articule lo que el hombre deba hacer, entonces la identidad del hombre está en riesgo. Pero bueno, esto lo repasa muy brevemente, obviamente, Michel Foucault, con su prédica de la muerte del hombre. Y vamos a ver qué significa la muerte del hombre y, en todo caso, en una interpretación deleuziana Foucaultiana, qué es lo que significa el superhombre. Bueno, todos recordarán que Foucault hace una división de entre la época clásica y la época moderna. Él hace una arqueología del saber, rastrea las ideas y los discursos y, como un historiador avant la lettre, no considera que hay continuidad entre una época y la otra, sino por el contrario, disrupción. Es el autor de las rupturas. En ningún caso los pensadores del siglo XVI y XVII, o la época clásica para los franceses, se pueden comparar con los pensadores de la era moderna, siglo XVIII y XIX. ¿Por qué? Porque sus formas de entender, concebir y pensar la realidad son completamente incontrastables. ¿Cuál era el principio organizador de la época clásica? La representación, de tal forma que cualquier idea, ya sea en la lingüística, en la biología, en la filosofía, que quisiera explicar la realidad, tendría que hacerlo por representaciones, de la más mínima a la más infinita. ¿Cuál es la idea que se tiene del hombre? El hombre, según Foucault, es un conjunto de fuerzas internas que está expuesto a fuerzas externas. Y de qué manera se relacione con esas fuerzas externas dará una idea de hombre u otra. Las fuerzas que movilizan al hombre han existido a lo largo de la historia: pensar, concebir, imaginar, representar. De qué forma se organizan con lo externo es lo que dará la idea de hombre en cada época. Vamos a la época clásica. La idea de hombre que vive, que trabaja, que habla, se relaciona de forma representacional cada vez más grande con la idea de Dios. La idea de Dios es la que articula toda la época clásica, de tal forma que Dios sería un ser infinito, no finito como el ser humano, con sus potencias creadoras de hablar, de conocer, completamente ilimitadas. Esta es la idea articuladora de la época clásica, el despliegue de las fuerzas del hombre. Ahora, ¿cuál es la idea contraria? La que le sucede a la muerte del hombre. Precisamente es la idea de la finitud. El hombre se pliega sobre sí mismo y ahora el estudio de la vida se convierte en el estudio de la biología
El estudio de las riquezas, por ejemplo, las tierras que se pueden desplegar al infinito, se convierte en el estudio del trabajo racional, abstracto, ya sea en Smith, en Ricardo, en Marx. Y la idea precisamente de la lingüística, que giraba en torno al significado, al sentido, ahora va a girar en torno precisamente a las lenguas, a los fonemas, a las diferentes clasificaciones. Por tanto, pasamos de la época clásica, un Lamarck, a la época moderna con Darwin. Precisamente el darwinismo o el evolucionismo es esta idea, no ir de lo particular a lo general, a la ley universal, sino precisamente las ramificaciones, las mutaciones de la vida. ¿Cuál es el ser más adaptado para Darwin? Aquel que se ha diferenciado, aquel que se ha distinguido. Por tanto, todas las ciencias del hombre empiezan a ser ciencias comparativas, a hacer un pliegue sobre el mismo hombre, cavar una interioridad, una subjetividad de la Foucault, al estudiar lo diferente, lo anormal, no lo universal. Aquí surge la ciencia del hombre, la ciencia de lo patológico. Así, el que estudia, por ejemplo, la neurología, no estudiará los casos típicos, sino los casos atípicos, la afasia. El que estudiará la psicología no estudiará la psicología del ser humano normal, sino de los patológicos, de los anormales, de los enfermos. Esta es la ciencia del hombre, la ciencia que divide, clasifica, que no despliega las potencias del hombre, sino que los enfrentan ante su finitud. Por tanto, acá ahora comparándolo con Nietzsche, este hombre, este último hombre, es aquel que enfrentado con su finitud, trata de atrapar y retener la vida, el trabajo y la palabra. Por tanto, es la muerte del hombre lo que predica Nietzsche, lo que habla Foucault, de este último hombre que, como un dibujo en la arena del mar, finalmente será borrado. Pero no lloremos, dice Foucault. Es demasiado temprano, demasiado pronto para llorar por la muerte del hombre. ¿Qué nos trae el superhombre? Pues esperemos que algo mejor, como mínimo algo distinto. No el despliegue de lo humano que se convierte en Dios, no el pliegue y la finitud del hombre que lo limita y lo castra, sino el redespliegue y la liberación de las potencias de la vida. Por tanto, sería para Foucault el superhombre el que libera la vida, el lenguaje y el trabajo en sí mismo. Sería aquel que no está limitado. Bueno, hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y hoy sí más que nunca caótico repaso por este texto de Deleuze en homenaje a Foucault, el cual es profundamente nietzscheano. Si te ha gustado y quieres más repasos de este estilo, este es solamente uno de los capítulos del libro de Deleuze que dedica a Foucault y hay otros más. Si quieres que repase los siguientes, déjame un like, compártelo con todos tus colegas y amigos. De esa forma me ayudarías a que este canal se despliegue en todas las direcciones. Muchísimas gracias por haber visto, un saludo grande y adiós.